Bien, vamos a dar seguimiento a nuestro contenido de lo que sería la fisiopatología de nuestro sistema inmune. Y a continuación vamos a estar hablando de lo que es la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa entonces va a ser una respuesta inmunitaria adaptativa que va a implicar una serie compleja de interacciones entre los componentes del sistema inmunitario y los antígenos de un patógeno extraño. Entonces, va a ser capaz de distinguir entre lo propio y lo ajeno y va a reconocer así también reaccionando de una manera específica contra gran número de microbios y patógenos distintos, además de recordar a agentes específicos. Así también, la inmunidad humoral consiste en la protección provista por las células plasmáticas que van a derivar de los linfocitos B, sintetizan anticuerpos que van a viajar en la sangre, ¿sí? A través de la sangre, y van a interactuar con los antígenos circulantes y ubicados en la superficie celular. En tanto, la inmunidad mediada por células provee la protección por medio de los linfocitos T citotóxicos que van a estar protegiendo o que van a estar protegiendo a todas las células infectadas por los virus o por las células ya conocidas cancerosas. Entonces, teniendo en cuenta estos dos conceptos fundamentales, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy con el contenido de inmunidad adaptativa. Entonces, podemos decir que esta inmunidad adaptativa es también conocida como la inmunidad adquirida, que alude a aquella que se desarrolla a partir de la exposición previa. Y tengan en cuenta este dato de valor. Nosotros en una inmunidad adaptativa ya vamos a estar teniendo una exposición previa. ¿Previa a qué? Un primer contacto con lo que serían los agentes infecciosos o los agentes extraños de otros tipos. Una característica definitoria de la inmunidad adaptativa es su capacidad de distinguir no solo lo propio de lo ajeno, sino la de reconocer y destruir aquellos agentes extraños específicos, con una de las bases de sus propiedades antigénicas distintas. Y era lo que ya estábamos mencionando en el concepto. Esta inmunidad es característica y se la define como tal porque ellos son capaces de reconocer, ¿sí? De reconocer y así también de destruir a estos agentes extraños, a tener en cuenta esta característica principalmente. Así también tenemos a los componentes de nuestro sistema inmunitario adaptativo y estos son los linfocitos T y los linfocitos B con sus respectivos productos. Existen dos tipos de respuesta de inmunidad adaptativa, la inmunidad humoral y la mediada por células, que van a actuar para tratar de eliminar a los distintos tipos de microbios dentro del organismo. Esta inmunidad humoral se va a encontrar mediada por los linfocitos B, o también conocido como las células B, y constituye la defensa principal contra los microbios extracelulares y también sus toxinas. Las células B o linfocitos B se van a diferenciar en células plasmáticas secretoras de anticuerpos y estos anticuerpos circulantes van a interactuar entonces con los microbios que se van a encontrar en la sangre o en las superficies mucosas y van a ser destruidas. Esta inmunidad mediada por células o inmunidad celular, mediada celular, está mediada por linfocitos T citotóxicos o también conocidos como las células T y actúa para poder eliminar a estos patógenos intracelulares, como por ejemplo los virus. Las células T desarrollan receptores que reconocen a los péptidos virales que se presentan en la superficie de las células infectadas y luego van a emitir señales para la destrucción de esas células. Así entonces iniciamos hablando de los puntos más importantes de lo que es el antígeno. El antígeno es también conocido como el inmunógeno y son sustancias o moléculas extrañas al organismo, pero que cuando se introducen desencadenan la producción de anticuerpos en los linfocitos B, lo que va a originar una destrucción final del invasor.
son reconocidos por receptores específicos existentes en la superficie de los linfocitos y por los anticuerpos o inmunoglobulinas que se secretan en respuesta al antígeno. Dentro de las células de la inmunidad adaptativa, nosotros vamos a estar encontrando una larga lista de células y entre ellas me gustaría mencionar a los linfocitos. Estábamos hablando en nuestra videoaula anterior de la inmunidad innata y en ello estábamos mencionando el porcentaje de eosinófilos, basófilos, monocitos. Y me cabe resaltar que en este caso los linfocitos ocupan alrededor del 36% de los casos. Y en estos vamos a diferenciar dos tipos celulares distintos, pero que van a estar interrelacionados. Y estos son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B entonces van a encargarse, o son responsables de la síntesis de los anticuerpos que proveen la inmunidad humoral y los linfocitos T se encargan de la inmunidad mediada por las células. Los linfocitos T y B son únicos en el sentido de que son las únicas células del organismo capaces de poder reconocer los antígenos específicos presentes en la superficie de los agentes de microbios como también de otros patógenos. De allí surge la importancia de conocer a estas células B y las células T. En consecuencia de todo esto, los procesos inmunitarios adaptativos son específicos contra el microorganismo y poseen la capacidad de tener lo que es conocido como memoria. Seguidamente pasamos a las moléculas del complejo de histocompatibilidad y en ellos podemos encontrar a la CMH1 y la CMH2, así también a las células presentadoras de antígenos. Tener en cuenta que en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, los linfocitos T están diseñados para responder contra un número limitado de todos los antígenos, pero al mismo tiempo deben de ser capaces de ignorar a los antígenos propios expresados en los tejidos. Permiten a los linfocitos hacer justo esto. Entonces, los citomegalovirus lo que van a hacer es permitir a los linfocitos cumplir una función justa dentro de nuestro organismo. Y estos se van a dividir en clases 1, 2 y 3. Y así también mencionar que los genes de la clase 1 y 2 del complejo mayor de histocompatibilidad van a ser responsables de codificar los antígenos leucocitarios humanos. Antígeno leucocitario humano por sus siglas ALH. Como les decía, ellos van a ser responsables de codificar los antígenos leucocitarios humanos, proteínas que se ubican en la superficie celular y definen el tipo tisular de la persona. Pero así también va a codificar proteínas que van a desempeñar un papel importante en la presentación de todos los antígenos. Tenemos en nuestro libro un pequeño recuadro que me gustaría mencionarles que habla del complejo mayor de histocompatibilidad. Estaba hablando y había sido para el micrófono. Pero bueno, voy a volver a repetirles lo que serían las propiedades de las moléculas, tanto en el complejo mayor de histocompatibilidad, tanto 1 y 2. En cuanto a la clase 1, ellos van a estar viniendo de los antígenos leucocitarios humanos A, B y C. Y la clase 2 va a dirigirse de la DR, DP y la DQ. En cuanto a la distribución, la CMH clase 1 se distribuye en casi todas las células nucleadas y la CMH clase 2 en las células inmunitarias, las células presentadoras de antígeno,
las células B y también los macrófagos. La clase 1 tiene funciones como presentar antígeno procesado a las células TCD8, citotóxicas, restringen la citólisis de las células infectadas por virus, las células tumorales y las células trasplantadas. Así también la de clase 2 presentan fragmentos antigénicos procesados a las células TCD4 y necesarias para la interacción efectiva entre las células inmaduras. Entonces, dicho esto, hacemos como un cierre o un resumen de lo que serían las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, tanto 1 como 2. Pasamos ahora a hablar de las células presentadoras de antígeno. Entre las células presentadoras de antígeno, esto ocurre durante la respuesta inmunitaria adaptativa y la activación de los linfocitos T requiere un reconocimiento de un péptido extraño y a eso lo llamamos de antígeno. Unidos a una molécula propia del complejo mayor de histocompatibilidad. Este proceso necesita que se emiten señales, que se emitan las señales, mejor dicho, emitan las señales. ¿Y para qué estas van a emitir la señal? Van a estar emitiendo unas señales que son conocidas como estimuladoras en forma simultánea al linfocito T a partir de otra célula especializada conocida como la célula presentadora de antígeno o la CPA. Entonces, las células presentadoras de antígeno desempeñan un papel clave al formar una fuente entre los sistemas inmunitarios innatos y el adaptativo, mediante la regulación positiva de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 conducida por las citocinas. Seguidamente vamos a encontrar a los linfocitos B y también una inmunidad humoral. Teniendo en cuenta que la respuesta inmunitaria humoral es mediada por anticuerpos sintetizados por los linfocitos B, las funciones principales de estos son la eliminación de los microbios extracelulares y toxinas, y la memoria subsecuente para lograr una respuesta más intensa en los encuentros posteriores. En la defensa contra los microbios con cápsulas ricas en polisacáridos y toxinas lipídicas, la inmunidad humoral es más importante que la celular. La inmunidad humoral es más importante que la celular. Y anoten, este es un dato muy importante también. La inmunidad humoral es más importante que la inmunidad, entonces, celular, ya que solo los linfocitos B pueden responder y sintetizar anticuerpos específicos contra muchos de estos tipos de células. Las células T, mediadoras de la inmunidad celular, responden sobre todo a los antígenos proteicos de la superficie. Entonces, teniendo en cuenta, vamos a empezar a hablar de lo que son las inmunoglobulinas, porque dentro de los linfocitos B y su inmunidad humoral, vamos a encontrar a lo que es conocido como inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas son anticuerpos, que son moléculas proteicas, que también se conocen como inmunoglobulinas, con una base en el papel que desempeñan en los mecanismos de defensa humoral. Las inmunoglobulinas se clasifican en 5, ¿sí? La inmunoglobulina se vuelve a clasificar en una subcategoría de 5, y entre ellos encontramos la IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Es muy importante reconocer cuáles son las características específicas de cada una de estas clases de hemoglobinas, de inmunoglobulinas. Entonces, cuando hablamos de estas inmunoglobulinas y hablamos que estamos frente a lo que es la IgG, esta muestra propiedades antivirales contra las toxinas como también contra las bacterias. Entonces, única inmunoglobulina que atraviesa la placenta, la única que puede llegar a atravesar la placenta. Responsable de la protección del acosato y activa al complemento y se une a los macrófagos. Entonces, esas son las características más específicas
¿Qué podemos mencionar de la IgG? Vuelvo a repetir. Vamos a encontrar en procesos virales contra toxinas y también contra bacterias. Y ella es la única que puede atravesar la placenta responsable de la protección del neonato, activa el complemento y se une a los macrófagos, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta esta IgG. La IgA es una inmunoglobulina predominante en las secreciones corporales. ¿Cuáles son esas secreciones más frecuentes? Saliva, secreción nasal, secreción respiratoria, leche materna, y esta protege las membranas de la mucosa. La IgM constituyen los anticuerpos naturales, como los dirigidos contra los antígenos, que puede ser A, B o de la sangre, prominente en la respuesta inmunitaria temprana o activa del complemento. Se encuentra, entonces, cuando hablamos de la IgD, se encuentra en los linfocitos B, que se requiere por la maduración de las células. En la IgE se unen las células cebadas y también los basófilos, involucrando infecciones parasitarias, reacciones alérgicas y de hipersensibilidad. Entonces, todas estas son las características específicas de lo que sería nuestras inmunoglobulinas en linfocitos B y que tiene que ver con la inmunidad humoral. Seguidamente vamos a encontrar la inmunidad humoral. ¿Qué exactamente es la unidad humoral? La inmunidad humoral requiere la presencia de linfocitos B maduros. Primeramente, lo que tenemos que lograr en esta es justamente conseguir que los linfocitos B que estábamos hablando ya sean maduros, capaces de reconocer antígenos y que al final puedan convertirse en células plasmáticas secretoras del anticuerpo. La respuesta última de la formación del complejo antígeno-anticuerpo, que puede tomar varias formas, entre otras, la precipitación del complejo antígeno-anticuerpo, la aglutinación de los patógenos, la neutralización de las toxinas, la fagocitosis o la lisis de los organismos invasores, la activación de las células inmunitarias y la actividad del complemento. Entonces, toda esta lista nosotros tenemos que lograr evaluar para poder realizar un buen seguimiento a nuestro paciente. ¿Me escuchan? Ay, espero que salga bien el audio. No sé qué pasa. Espero que me sigan escuchando bien. Voy a corroborar después del término. Más espero que escuchen bien. Bien, seguimos entonces con nuestra inmunidad humoral. En esta inmunidad humoral, ¿qué vamos a encontrar más? Vamos a estar viendo, como les decía, vamos a estar viendo primeramente una respuesta última de la formación del complejo antígeno-anticuerpo. Y esta puede tomar varias formas. Y entre las que nosotros podemos encontrar se encuentra la precipitación del complejo antígeno-anticuerpo, aglutinación de los patógenos, la neutralización de las toxinas, la fagocitosis o la lisis de los organismos invasores, la activación de las células inmunitarias y también la activación del complemento. Entonces, se desarrolla la respuesta inmunitaria primaria. ¿Por qué hablamos de primaria? Porque en lo que es la inmunidad
humoral, nosotros podemos, aquí en la inmunidad humoral, nosotros podemos encontrar primaria y también secundaria. Iniciamos hablando de la respuesta primaria. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando el cuerpo encuentra a ese antígeno por vez primera. Entonces, la primera vez mi cuerpo identifica a ese antígeno. El antígeno entra en contacto con diferentes células, ¿sí? Con diferentes células, lo que va a incluir, por ejemplo, con las células presentadoras de antígeno, lo que van a empezar a contactar. Y cuando empieza a contactar con esas células presentadoras de antígeno, vamos a incluir entre ellas a los macrófagos. Así también entra en contacto con las citocinas y los linfocitos B. Este antígeno que fue identificado se va a procesar en estas células al asociarse a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2 en la superficie celular y luego de haberse presentado a ello, se van a presentar a los linfocitos, específicamente a las células T o a los linfocitos T cooperadores o CD4, para poder iniciar el proceso inmunitario. Mencionar también que las células presentadoras de antígeno, como los macrófagos, también van a empezar a segregar interleucinas. Y estas son esenciales para la activación de las células T cooperadoras CD431. Las células T cooperadoras CD4 activadas inducen a las células B para poder proliferar y diferenciarse en clonas de células. Y estas células clonadas van a ser esas células plasmáticas que van a estar sintetizando a los anticuerpos. La respuesta inmunitaria primaria requiere entre 1 y 2 semanas para integrarse, pero una vez que se generan las concentraciones detectables de anticuerpos, siguen elevándose durante varias semanas. Incluso si el proceso infeccioso se ha resuelto, la fase de memoria o la respuesta inmunitaria secundaria tiene lugar ante la exposición subsecuente al antígeno. El aumento del anticuerpo se da con más rapidez y alcanza una concentración mayor. Y debido a la hipersensibilidad de las células, entonces de la memoria. Seguidamente vamos a encontrar a los linfocitos T o también conocidos como la inmunidad celular. Y en estos linfocitos T con inmunidad celular vamos a ver que tienen muchas funciones en su sistema, como ser la de activar a las células T y a las células B, el control de las infecciones víricas intracelulares, el rechazo de injerto de tejido ajeno, la activación de los procesos autoinmunitarios y la activación de las reacciones de hipersensibilidad tardía. Estos procesos constituyen la inmunidad celular o la mediada por células de Langerhans, ¿sí? Entonces, mediadas por esas células. Entonces, todo lo que nosotros vamos mencionando aquí, vamos a poder entender cuando empecemos a estudiar a todos los subgrupos o los subtipos de estos linfocitos. Vuelvo a repetir, estos linfocitos T y los macrófagos van a llevar a cabo la fase efectora de la inmunidad mediada por las células, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a estudiar a cada uno de ellos, para poder ir entendiendo a grandes rasgos qué funciones o qué exactamente cumplen todas estas células. Iniciamos con las células T cooperadoras. Aquí, las células T cooperadoras. Estas células T cooperadoras son las que dan inicio a la respuesta inmunitaria humoral y también están mediadas por células. Estas células T cooperadoras también se los relaciona con la CD4-TH, que fungen como reguladores maestros para el sistema inmunitario. De allí viene su importancia. Entonces da inicio a la respuesta y también se los identifica con la CD4.
Seguidamente vamos a encontrar a las células T reguladoras. En esas células T reguladoras vamos a encontrar la TR, ¿sí? TH era para las células T cooperadoras, pero para las reguladoras encontramos a la TR. Y son un subgrupo de los linfocitos T que van a actuar para poder controlar las respuestas del sistema inmunitario. Las células TR en el timo, lo que incluye, o sea, vamos a empezar a estudiar las poblaciones en las cuales vamos a encontrar dentro del cuerpo. En este caso hablamos de las células TR en el timo, las que incluyen a las que expresan CD4 y CD25 en su superficie. Así también estas células representan un subgrupo de células CD4 que actúan como reguladores negativos de un proceso inmunitario. Suprimen las respuestas inmunitarias al inhibir la proliferación de los otros linfocitos autorreactivos con un potencial considerablemente nocivos. Y pasamos ahora a las células T citotóxicas. Estas se relacionan con la CD8, ¿sí? La citotóxica entonces se relaciona con la CD8 y su función específica es la de vigilar la actividad de todas las células del organismo y destruir cualquiera que amenace la integridad. Las células TCD8 reconocen antígenos que se presentan en la superficie celular por medio de las moléculas derivadas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que toman muestras de péptidos producidos a partir de la degradación de las proteínas que se dan en el interior de las células infectadas por virus o transformadas por el cáncer. Y seguidamente vamos a mencionar a la inmunidad mediada por las células. Cuando hablamos de esta inmunidad, podemos decir que requieren de los linfocitos T solubles CD4, también necesitan de la CD8, también necesitan a las células T cooperadoras CD4 que van a activarse y van a liberar citocinas, como por ejemplo el interferón gamma, que, que reclutan y activan a otras células T citotóxicas CD8, macrófagos y células inflamatorias. Las citocinas, como las quimiosinas, estimulan la migración distinta de tipos de células inflamatorias, como macrófagos, neutrófilos y basófilos, lo que entonces va a potenciar aún más las funciones fagocíticas, metabólicas y enzimáticas de la respuesta inmunitaria mediada por el basófilo. Entonces, todo ello lo que potencia más aún son las funciones fagocíticas, metabólicas y enzimáticas de la respuesta inmunitaria mediada por la salud, con destrucción más rápida y eficiente de las células infectadas. Entonces, con eso cerramos lo que serían los linfocitos T y también la inmunidad celular y pasamos ahora, a los órganos linfoides. ¿Y de qué se encargan estos órganos linfoides? Se encargan o son responsables de producir, madurar y almacenar gran número de células sistemáticas inmunitarias, entre otras los linfocitos B y los linfocitos T. Así también me gustaría mencionar datos de valor de lo que sería el timo. En el timo, ¿para qué nosotros vamos a estudiar el timo? El timo es esencial para el desarrollo del sistema inmunitario, ya que es responsable de la población de los linfocitos T, población de los linfocitos T maduros e inmunocompetentes. Y seguidamente vamos a ver también que podemos ver otro órgano linfoide como ser el ganglio linfático, y estos vienen o se encuentran ubicados en los vasos linfáticos a nivel de todo el cuerpo. Los vasos linfáticos llevan la linfa, el líquido claro, en ocasiones con color amarillo, que contienen distintos leucocitos como ser linfocitos en forma predominante, y, y transporta detritos celulares y organismos hasta los ganglios linfáticos para eliminarlos de nuestro organismo. Y cada ganglio linfático se procesa la linfa que requiere, ¿sí? O que provienen. Entonces, cada ganglio linfático procesa la linfa que va a necesitar, que proviene de un sitio anatómico limitado y adyacente. Los ganglios
linfáticos se congregan en las axilas y en la región inguinal y a lo largo de los grandes vasos del cuello, tórax y abdomen, y reciben la linfa de los conductos colectores, que por último drenan en el conducto torácico ubicado en el lado izquierdo del tórax a la altura de la vena subclavia. Los ganglios linfáticos tienen dos funciones: eliminar el material extraño de la linfa antes de que ingrese al torrente sanguíneo y fingir como centro para la proliferación y la respuesta de las células inmunitarias. Pasamos ahora a hablar de otro órgano linfoide y en ella mencionar al vaso. El vaso, entonces, filtra a los antígenos de la sangre y juega un papel importante en el huésped de las infecciones sistémicas. Se dividen en dos sistemas, la pulpa blanca y la pulpa roja. Y la pulpa roja tiene una provisión abundante de arterias y de sinusoides venosos en el área en que se eliminan los eritrocitos senescentes y lesionados. La pulpa blanca contiene nódulos linfáticos y tejido linfoide difuso, donde coexisten áreas de concentración de linfocito B y T permeables por macrófagos y CDN, que son las citocinas. Los linfocitos, en particular las células T que circundan las arteriolas centrales, constituyen en un área denominada manguito linfoide periarterial, y así también existe una zona marginal difusa que contiene folículos y centros germinales y es rica en las células B. Esta separa a la vulva blanca de la pulpa roja y permite a los linfocitos desplazarse con facilidad entre la sangre y el tejido linfático. Una secuencia de sueros de actuación similar a la que se observa en los ganglios linfáticos tiene lugar en el vaso. Y dentro de lo que es otros tejidos linfoides, entre otros tejidos linfoides, cabe mencionar de que los tejidos linfoides están asociados a la mucosa, conformados por cúmulos no encapsulados de tejidos linfoides que se disponen en torno a las membranas que recubren las vías respiratorias, recubren la parte digestiva y recubren la parte urogenital. Así también me gustaría mencionar algunos específicos que son a nivel de las amígdalas, placas de Peyer que se encuentran a nivel del intestino delgado y también el apéndice que se encuentra en el intestino, el apéndice, o sea, en el inicio de lo que sería nuestro colon, nosotros vamos a estar viendo nuestro apéndice cerca de la válvula, ilio y también cecal. Entonces, como recordarán por anatomía, estos serían algunos órganos que son también considerados linfoides, ¿sí? No tienen, incluso la teoría menciona que actualmente no tienen ellos ahí se me fue la palabra, no tienen todavía una explicación demasiado certera, más ellos mencionan que se conforman de cúmulos no encapsulados de un tejido linfoide y que estos ayudan a nivel de la mucosa de todos estos que estuvimos mencionando. Y vuelvo a repetir, membranas que están recubriendo a las vías respiratorias, a las vías digestivas, a las vías urogenitales, a las amígdalas, a las placas de Peyer en el intestino delgado y también encontramos al apéndice. Entonces, estos tejidos contienen todos los componentes celulares, como ser célula T, célula B, macrófago y citocinas, que se requieren para poder montar una respuesta inmunitaria. Y entonces lo que nosotros vamos a estar encontrando a nivel de todos estos órganos linfoides es esa respuesta inmunitaria. Y a tener muy en cuenta porque es muy frecuente hablar de otros órganos linfoides. Bien. Entonces, para ir cerrando, me gustaría hablar rápidamente
de la inmunidad adaptativa que puede adquirirse de una manera que es activa y una manera que es pasiva. La activa se va a estar desarrollando mediante la inmunización o al presentarse una enfermedad, en tanto la inmunidad pasiva se va a adquirir cuando el hospedero recibe anticuerpos o células inmunitarias de alguna u otra fuente. Y una respuesta inmunitaria adquirida puede mejorar ante la exposición repetida a un antígeno inyectado o a una infección natural. Entonces, con eso podemos cerrar que nuestra inmunidad adaptativa puede ser activa o puede ser pasiva. Quiero que cuando vayan repasando, realicen los esquemas necesarios para poder recordar cuáles son las células que son utilizadas en la inmunidad innata, que son utilizadas en la inmunidad adaptativa. Así también me gustaría que recuerden porcentajes de los eosinófilos, basófilos, monocitos, neutrófilos y linfocitos. Recordar los porcentajes, el número de cuánto y qué es lo que pueden estar identificando. Así también hacer las diferencias que habíamos hablado de unas diferencias en cuanto a lo que es la inmunidad adaptativa, como también la inmunidad innata. Entonces, prestar mucha atención en estos puntos en cuanto a lo que son las diferencias, cómo actúan, qué encontramos. ¿Sí? Y no olviden que cuál es nuestra primera línea de defensa, cuál es la segunda línea de defensa y qué justamente le caracteriza a esa inmunidad adaptativa, ¿sí? Les dejo entonces con estos datos y espero que tengan un buen aprendizaje y nos vemos en el siguiente capítulo.